En 1944, un psiquiatra danés llegó al campo de concentración de Auschwitz. Le quitaron la ropa, le quitaron los documentos, le quitaron el manuscrito de 20 años de trabajo, le quitaron a su esposa, a su madre y a su hermano. Y en ese lugar, el más oscuro que puede vivir un ser humano, descubrió algo que ningún libro de liderazgo, ninguna universidad, ningún curso de desarrollo personal te va a enseñar. Descubrió que lo que destruye a una persona no es el sufrimiento, es el sufrimiento sin sentido. Hoy vamos a hablar de Viktor Frankl, pero no como una inspiración, sino como un diagnóstico. Porque lo que él descubrió hace más de 80 años desde un campo de concentración nazi es exactamente lo que está pasando hoy en miles de organizaciones, en miles de familias y en la vida de miles de personas que desde afuera parece que están bien. Bienvenidos a Pienso en Voz Alta. Quiero empezar con una pregunta y te pido que no la respondas para mí. Respondela adentro tuyo, en un momento, en silencio. ¿Cuándo fue la última vez que al final del día te sentiste que lo que hiciste importó de verdad? Si tuviste que pensarlo mucho, si tuviste que rebobinar varios días, varias semanas para encontrar la respuesta, entonces lo que voy a contarte en estos próximos minutos es para vos. Frank tenía un nombre para esto y lo llamaba vacío existencial. Y lo que descubrió como la neurosis más característica del siglo XX, yo creo que es la más característica del siglo XXI, solo que ahora tiene otros nombres. Lo llaman desconexión, lo llaman estoy cansado pero no sé de qué. Se llama esa sensación de que todo funciona pero que hay algo que adentro no cierra. Y lo importante, lo que quiero que te quede desde el principio, es que esto no es una debilidad, no es una falta de disciplina, no es algo que esté roto en vos, es algo que está operando sin un para qué que sea suficientemente grande. Ahora bien, cuando digo liderazgo, y este es el primer punto disruptivo de hoy, no estoy hablando del liderazgo en una empresa. No solamente estamos hablando de un gerente, de un CEO, de un jefe de equipo. Estamos hablando también de un padre que llega a su casa después de 12 horas de trabajo y tiene que estar presente para sus hijos aunque esté agotado. Estoy hablando también de una madre que sostiene la dinámica emocional de toda una familia y nadie le pregunta cómo está ella. Estoy hablando de ese amigo que siempre es el que escucha, el que sostiene, el que está, y que en algún momento se pregunta quién lo sostiene a él. Y estoy hablando de vos cuando estás solo, cuando nadie te ve, cuando tenés que tomar una decisión difícil y nadie te aplaude ni te valida. Eso también es liderazgo. Es el liderazgo más difícil y el más ignorado. Es el liderazgo de uno mismo. Y Viktor Frankl hablaba de eso, aunque lo haya descubierto en un campo de concentración.
Viktor Frankl nació en Viena en 1905. A los 16 años ya se estaba escribiendo cartas con Freud. No era un estudiante brillante en el sentido convencional. Era alguien que desde muy joven estaba obsesionado con una pregunta que la psicología en esa época no podía responder bien. ¿Qué es lo que realmente mueve al ser humano? Pasó años desarrollando una pregunta, la llamó logoterapia, del griego logos, que significa sentido. Una psicoterapia que no miraba al pasado para explicar el presente, como lo hacía el psicoanálisis, sino que miraba el futuro. Que no preguntaba qué te pasó, sino hacia dónde vas. ¿Qué todavía podés hacer con tu vida? Tenía un manuscrito completo cuando llegó a la guerra. En 1942 fue deportado junto a su familia. Pasó por 4 campos de concentración. Su esposa murió en Bergen-Belsen. Su madre murió en una cámara de gas. Y a su hermano también lo mataron en un campo de concentración. Pero Frank sobrevivió. Y lo que hizo con esa supervivencia es lo que hace de él una voz completamente diferente a cualquier otra persona de la psicología. Y yo diría en la historia del pensamiento humano sobre el liderazgo. Frank, desde un campo de concentración, escribió un libro sobre la libertad. Sobre la única libertad que ningún campo de concentración, ningún sistema, ninguna circunstancia, ninguna pérdida puede destruirte mientras estás vivo. La libertad de elegir cómo respondes a lo que te pasa. Eso es lo que hace que su voz tenga un peso diferente a la de cualquier coach, cualquier consultor. Porque está hablando de lo que eligió en el límite absoluto de la experiencia humana. Y eso no se discute, se escucha. La psicología en la época de Frank tenía 2 grandes respuestas a la pregunta de qué mueve al ser humano. Freud decía que el motor era el placer, que todo lo que hacemos en el fondo es una búsqueda de satisfacción y una huida del dolor. Adler decía que el motor es el poder, que lo que mueve es el deseo del dominio, del reconocimiento, de la superioridad frente a los demás. Frank los leyó a los 2, los estudió, los respetó, y desde el campo de concentración nazi les dijo que se equivocaban en el nivel de la profundidad. Porque en el campo de concentración el placer era imposible y el poder no existía para los prisioneros. Y sin embargo Frank observó con la mirada simultánea del sobreviviente y del psiquiatra que había personas que seguían eligiendo, que seguían siendo capaces de darle el último pedazo de pan a otro prisionero, que seguían siendo capaces de darle consuelo cuando no había ninguna razón lógica para consolar a nadie, que seguían siendo capaces de una decisión moral en lugar donde la moral parecía imposible. Eso no se explica desde el placer, eso no se explica desde el poder.
solo se explica del sentido. Y es ahí donde está la tesis de Frank, lo que cambió todo. La motivación del ser humano no es el placer ni el poder, es la búsqueda de sentido. Y cuando esa búsqueda encuentra su objeto, cuando una persona descubre o construye un sentido, puede soportar prácticamente cualquier condición. Frank lo sintetizó con una frase de Nietzsche, que para mí es la más poderosa de toda la literatura psicológica del siglo XX. A quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Déjame traducirte esto en un lenguaje de la vida real. El empleado que no entiende para qué existe su trabajo va a quebrarse en el primer obstáculo. El que entiende para qué existe su trabajo va a encontrar recursos que ni él mismo sabía que tenía. El padre que no sabe para qué está criando, que lo hace desde la obligación, por inercia, porque es lo que se hace o lo que le enseñaron, va a perder la paciencia en la primera dificultad. El que sabe para qué está formando a ese hijo va a encontrar una calma que no es natural, que es construida. El amigo que sostiene a otro en una crisis sin entender por qué eso importa se agota rápido. El que lo hace desde un sentido claro de que lo que significa es estar presente para alguien que lo necesita, que es un momento importante, tiene una reserva diferente. Y vos, cuando estás solo, cuando nadie te ve, cuando tenés que elegir entre lo fácil y lo correcto, si no tenés un para qué que sea más grande en ese momento, siempre vas a elegir lo fácil. Siempre. No porque seas débil, sino porque el sistema no está diseñado para sostener lo difícil si no hay un sentido que lo justifique. Y eso es lo que Fran descubrió. Y lo descubrió donde nadie hubiera querido descubrirlo. En un campo de concentración. Quiero compartirte la idea de Frank que más me costó procesar. La que más me incomodó cuando la leí, porque incomoda de verdad. Él dice que lo que pasa y lo que haces con lo que pasa hay un espacio. Un espacio que podés ignorar o que podés usar. Un espacio que podés ampliar con la conciencia o achicar con la reacción automática. Y ese espacio, dice Frank, es tu libertad. No la libertad de elegir las circunstancias. Esas muchas veces no la tenés. No la libertad de controlar a lo que otros hacen. Esa tampoco uno la tiene. La libertad de elegir cómo respondés. Y esa siempre la tenés. Frank lo vio ejercida en el campo de concentración. En personas que no podían elegir absolutamente nada de lo que les pasaba. Ni qué comer, ni cuándo dormir, ni si iban a estar vivos al día siguiente. Pero sí que elegían cómo tratar a otros prisioneros.
que elegían si iban a mantener su dignidad o no, que elegían, incluso en el extremo del horror, seguir siendo humanos. Ahora eso trasladalo a tu vida, a la reunión que salió mal y donde reaccionaste de una manera que te arrepentiste, a la conversación con tu hijo donde perdiste la paciencia y dijiste cosas que no tenías ganas de decir, al momento con tu pareja donde elegiste el silencio de frío en vez de una conversación difícil, al instante donde tu amigo te necesitaba y vos estabas presente físicamente, pero ausente de verdad. En todos esos momentos había un espacio, pequeño, a veces imperceptible, pero siempre el espacio estaba. Y la pregunta no es si lo usaste o no. La pregunta es si sabías que ese espacio existía. Porque cuando sabes que existe, todo cambia. No significa que siempre vas a tomar la mejor decisión, porque sabes que el espacio existe y lo usás. Significa que dejas de ser un organismo que reacciona a estímulos y pasás a ser un sujeto que elige cómo responde. Esa es la diferencia entre reaccionar y responder, entre el liderazgo de superficie y el liderazgo desde adentro. Y si me preguntás cuál es la habilidad más importante que puede desarrollar un líder en una empresa, en una familia, con sus amigos, es la relación consigo mismo. Y siempre te voy a invitar a que uses ese espacio, a que identifiques que ese espacio existe y dejes de reaccionar para empezar a responder. Quiero ser muy concreto con esto porque creo que es donde más se pierde el concepto de liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo en el mundo corporativo, hablamos de resultados, hablamos de indicadores, hablamos de equipo, y todo eso importa, pero es una fracción muy pequeña lo que realmente significa liderar. Frank nos muestra que el liderazgo es ante nada una relación con el sentido. Y esa relación no empieza en la oficina, empieza en vos. En la familia, el liderazgo no es autoridad. No es quien manda o quien decide. Es quien sostiene el sentido del grupo cuando las cosas se complican. Es el padre o es la madre que en el momento del caos, de la crisis económica, de la enfermedad o del conflicto, puede decirle a sus hijos con la vida y no con palabras que eso tiene sentido, que vamos a seguir. Frank describe en el libro como en los campos de concentración que los prisioneros que tenían a una persona amada por quien vivir, aunque no supieran si esa persona seguía viva o no, encontraban una reserva que los demás no encontraban. Y eso es el amor. El amor como ancla de sentido.
Eso no es poesía. Eso es psicología verificada al extremo. En la amistad, el liderazgo tampoco se nombra así, pero sí existe. Es el amigo que está cuando otro se cae, que no da consejos baratos ni frases motivacionales. Es el que simplemente permanece, que con su presencia le dice al otro: tu vida tiene valor aunque vos no puedas verlo en ese momento. Y después está el liderazgo en uno mismo, que es el más exigente, el más silencioso. Frank dice algo que me parece radical. La vida no te hace preguntas con palabras, te la hace con situaciones. Y no podés responderlas hablando ni pensando. Solo podés responderlas actuando. Eso significa que el liderazgo de uno mismo no es un ejercicio de introspección, es un ejercicio de coherencia, de hacer en el día a día lo que decís quién sos, de elegir en cada momento pequeño donde nadie te ve, en la persona que te estás convirtiendo. Porque cada vez que usás ese espacio, el espacio entre el estímulo y la reserva, estás votando por el tipo de persona que sos. Estás construyendo una identidad. Estás liderándote a vos mismo. Y desde ahí, solo desde ahí, puede venir el liderazgo genuino para otros. Porque no podés decirles a otros lo que no tenés adentro. Frank sobrevivió a la guerra, reconstruyó el manuscrito que le habían quitado, vivió hasta los 92 años y hasta el final siguió haciéndose la misma pregunta. No se preguntó qué querés lograr, sino se preguntó para qué estás vivo. Es una pregunta que incomoda, lo sé. Incomoda porque no tiene una respuesta fácil. Incomoda porque nos obliga a mirar hacia adentro en lugar de hacia la agenda del próximo lunes. Pero es la pregunta que sostiene todo lo demás. Que sostiene el trabajo, que sostiene la familia, que sostiene las amistades, que sostiene las situaciones difíciles, los momentos donde nada sale como vos esperabas. Y no te estoy pidiendo que la respondas hoy. Te estoy pidiendo algo pequeño y más urgente. Que en esta semana, en algún momento difícil, en alguna conversación que no tenés ganas de dar, en alguna decisión que te pesa, te puedas acordar que existe ese espacio entre lo que pasa y lo que haces que pasa. Y que ese espacio es parte de tu liderazgo real. No el que figura en el título, no el que otros ven desde afuera. Es el que construís día a día, en silencio, con lo que elegís. Eso es liderar desde adentro. Y esto es Pienso en voz alta. Si esto te llegó,
Si hay algo de lo que escuchaste hoy y te movió algo adentro, compartirlo con alguien que necesita escucharlo. Ingresá a www.liderardesdeadentro.com.ar y seguinos en nuestras redes. Nos vemos pronto. No es fácil, pero tampoco es imposible.